casi. Ya mero. Ahí está, grabando. Bueno, muchachos, vamos a comenzar el tema nuevo. El tema nuevo que vamos a ver es encontrar la masa de una varilla. Esto va a ser como la introducción a algo que vamos a ver nosotros que se llama centros de masa. Primeramente vamos a encontrar la parte sencilla que es la masa de una varilla. En este caso estaríamos hablando de una aplicación del cálculo integral, ¿sí? En todo caso de integrales definidas, pero para el área de la física. ¿Qué es lo que vamos a decir aquí? Fíjense, nuestro primer ejercicio nos va a decir lo siguiente. Una varilla tiene una longitud L. Esta varilla de esta longitud L tiene una densidad lineal de lambda igual a 3x cuadrada más 4x. ¿Cuál es la masa de dicha varilla? ¿A qué se refiere esto? Fíjense, tenemos una varilla. Esta varilla tiene una longitud L, es esta que tenemos aquí. Ahora, conforme nosotros vayamos avanzando en la varilla, ¿sí? Es decir, si yo empiezo aquí en este punto 0 y avanzo hasta una cierta distancia x, de aquí a aquí, de este punto a este punto, voy a tener una cierta cantidad de masa, ¿sí? Pero la masa no es como constante, sino varía con respecto a esta función que tenemos aquí. Entonces, si x vale 0.5, obtengo un valor para la densidad. Si x vale ahora 2, obtengo otro valor para la densidad. Si x vale 3, obtengo otro valor, 4, 5, 6, 7. Dependiendo del valor que yo le ponga de x, es el valor de la densidad lineal. Recordemos algo, ¿qué es densidad lineal? Densidad es masa, y si estamos hablando de densidad lineal, entre longitud. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Nosotros tenemos una varilla, la cual vamos a ir avanzando una cierta cantidad x, y una vez que llegamos aquí, pues avanzamos otro diferencial de x. ¿Qué significa eso? Que si en lugar de tener la cantidad x, avanzamos un pedacito diferencial de x, es decir, este pedacito de aquí, pues vamos a tener una diferencial de masa. ¿Por qué? Porque la masa total de la varilla pues, es la masa m. Pero un pedacito de esa varilla, este cuadrito que estamos llenando aquí, esa es una diferencial de masa que es este de aquí. Ahora, teniendo en cuenta eso y lo que anotamos por acá, estoy viendo que entonces densidad es masa sobre longitud. Si estamos diciendo que vamos a ir avanzando pequeños pedacitos de masa con respecto a avanzamos en la longitud, pues queda de esta forma. ¿Qué significa esto? Que la diferencial de masa va a depender de la densidad lineal multiplicado por la longitud que vayamos avanzando. Es decir, la masa total que vayamos a tener va a depender de la densidad y además va a depender de la distancia. No es lo mismo que yo lo haga a 0.5 metros, a 0.7 metros o a 8 metros. La masa va a ir cambiando, es lo que nos dice justamente esta ecuación de aquí. Ahora, estos son diferenciales. ¿Cómo nos podemos deshacer nosotros de los diferenciales? Integrando. ¿Cómo nos deshacemos de un diferencial? Integrando. Vamos a ver. Ahí va. Vamos a integrar la diferencial de masa y vamos a integrar, si integro del lado izquierdo, tengo que integrar al lado derecho. Lambda diferencial de x. ¿La masa de qué valores a qué valores va? Pues bueno, la masa va desde un valor 0 hasta su masa total. No sabemos si la masa vale 50, 80, 30 mil. En este caso, hasta una masa m. ¿Sí? Y la x, que es la parte derecha de la ecuación, pues bueno, empieza desde un valor 0 hasta una distancia L, que es la longitud de la varilla. ¿Sí? Esta L puede ser 8 metros, 7 metros, 15 centímetros, 12 centímetros, 2 kilómetros. No sabemos la longitud, por eso queda expresada como L. Ahora, cosa importante, pienso voy a escribirlo por acá, integral de m, diferencial de m, integral de 0 a L, lambda, ¿cuánto vale? Este de aquí. Esa densidad no es constante, sino que nos dicen que esa densidad cambia con respecto a algo, y ese algo es la función. Esa lambda vale 3x cuadrada más 4x, diferencial de x. Y entonces tenemos que evaluar, o bueno, desarrollar. ¿Qué función tenemos aquí y no está puesta? 1. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto de m? M. Y evaluamos de la masa 0 a la masa total m. Igual a 2. Integramos esta función con respecto de x. ¿Cuál es la integral de esa función con respecto de x? ¿X es la qué?
X al cubo. X X cúbica más 2x cuadrado. 2x cuadrada. Y esta es evaluada de 0 a L. Vamos a evaluar. Fíjense, si evaluamos la primera parte, nos queda m menos 0 es igual a, ahora esto de acá. Donde hay una x, vamos a colocar L. Entonces, L cúbica más 2L cuadrada menos, ya te acabamos la función, donde haya una x ponemos el 0. Entonces, 0 al cubo más 2 por 0 al cuadrado. M menos 0 es M. Este es L cúbica más 2L cuadrada menos esto es 0, esto es 0, 0 más 0, 0. Y aquí está. La masa total de dicha varilla va a depender, si observan el resultado, depende directamente de su longitud. Podemos sacar aquí un factor, L cuadrada, L más 2. Ya está. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Si la varilla mide 1 metro, ¿cuánto sería la masa? Sería 1 al cuadrado por 1 más 2 son 3, y 1 por 3 son 3. Entonces la varilla tendría una masa de 3 kilos. Si la longitud es de 2 metros, la L vale 2. Fíjense, si L es igual a 2, la masa ¿cuánto obtenemos? 2 al cuadrado por 2 más 2. 2 más 2 son 4, 4 al cuadrado son 4, 4 por 4 son 16. Entonces, la varilla tendría una masa de 16 kilogramos. Si L valía 1, ¿cuánto dijimos que era? 3. Entonces, la masa sería 3 kilogramos. Dense cuenta, al no ser una densidad constante, la masa no está incrementando de forma lineal o de forma constante. ¿Sí? Tan solo con 1 metro de diferencia, aumentó 13 kilogramos. ¿Sí? Si lo hacemos para L igual a 3 metros, va a aumentar todavía más, y va a ser un número más grande que 13, lo que va a aumentar. Con eso, este ejercicio termina prácticamente aquí. Y el resto de lo que hicimos fue, bueno, sustituir valores para saber cuánto podría darnos una longitud en particular. Mande. ¿De dónde viene esa fórmula de lambda igual a masa por longitud? ¿Otra es qué? ¿De dónde viene esa fórmula de lambda es igual a masa por longitud? Okay. Esas fórmulas vienen prácticamente de las densidades. En bachillerato. ¿Sobre volumen? Ok, fíjate, es que hay varios tipos de densidades. Oh, Lo que aparece está la densidad volumétrica, que es la que aprendiste en la prepa en la clase de física, pues es masa sobre volumen. ¿Cuántos kilogramos hay por cada metro cúbico del material que tienes? Pero está también la densidad lineal, que es cuántos kilogramos hay, el centro de longitud, cuántos kilogramos hay por cada metro de longitud del objeto que tú estás observando. En este caso, si es una varilla, ¿cuántos kilos de masa tiene la varilla si esta mide 8 metros? ¿Sí? Supongamos que aquí este resultado da, supongamos, 3 kilogramos por metro. Ahí va. Y déjenme acuerdo, ok, es este símbolo. Densidad superficial es masa entre área. Esto significa cuántos kilogramos tiene el objeto que estás realizando dependiendo la superficie que esto tenga. ¿Sí? Que serían kilogramos sobre metro cuadrado. Las tres densidades básicas son densidad volumétrica, lineal y superficial. ¿Sí? En este caso estamos diciendo que es una densidad, se me fue el nombre. Lineal. Densidad lineal. ¿Sí? Y lo acabo de mencionar acá. En este caso es en una sola dimensión. Este es en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. ¿Sí? Dime. Cuando dice lambda igual a diferencial de m con respecto a x, no sé si la que dice dm sobre dx, ¿de dónde, qué le pasó a L de la fórmula? Porque estamos contando la longitud, pero ya después no veo la L, ¿no sería en vez de dx sería dl? Quedaría así, lo estoy poniendo acá a la izquierda.
en realidad sería así, Es, de esta forma, como está acá, abajito a la izquierda, lambda igual a dm en dl. ¿Sí? sí, perfecto, es que me saqué de onda. Ahora, en este caso estamos viéndolo nada más con respecto a una dimensión. ¿Sí? Que si estamos en el plano cartesiano, pues esta varilla está a lo largo del eje de las X y el otro está a lo largo del eje de las Y. Eso significaría Sí, que correcto. el DL en realidad, ¿cómo? Correcto, correcto. Ok, bien. En este caso esta varilla está a lo largo del eje de las, perdón, del eje de las X. ¿Sí? Eso significaría que el DL es igual al de X, por eso lo pusimos así directamente. Ahora, bueno, y también lo pusimos como X porque la función de densidad pues depende directamente de la variable X, que es lo que tenemos acá arriba a la derecha. Por eso lo pusimos como función de X. Como se mueve a lo largo de un solo eje, pues es válido que nosotros podamos hacer eso. Ya posteriormente, esas funciones cambian un poquito dependiendo cómo tengamos que hacerlo. Pero la DL equivale Perfecto. a la longitud en X. Y otra cosa más, profe. Dime. El límite superior que tiene justamente que dice M, ese se Ajá. refiere al último punto de la longitud, ¿no? ¿O por qué le puso Ajá, M? es decir, ya cuando llegó hasta acá. Fíjate, empezamos en 0. Déjalo cambiar de color. Empezamos en 0, aquí, y vas avanzando valores, ¿sí? Vas avanzando valores de X, 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 hasta llegar a el punto de acá, hasta llegar al máximo de la longitud. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Los demás? Profe, ¿a mí me puede explicar qué es eso de... Ya ven en la varilla que tiene, hay una sección que es X y hay otra sección que es DX? Ay, pon atención. O... Ay, no, vaya, vaya. Ok, bien, ahí va. Déjamelo hacer desde aquí. Ahí va. Ok, vamos a ponerlo con rojo. Bueno, es verde. Ok, tienes tu varilla. Tu varilla tiene una longitud total que es L, que es lo que nos indica acá en la parte superior. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, esta varilla la vamos a ir analizando dependiendo de la distancia X que nosotros avancemos. ¿Sí? Si tú agarras este valor de X, pues bueno, te va a dar la densidad, según la fórmula que estaba por acá arriba a la derecha, ¿sí? Te va a dar un valor. ¿Sí? Y entonces ya con ese valor de X, pues ese valor de X sería el que iría aquí, en la L. Supongamos que la varilla mide 8 metros y tú aquí estás haciendo nada más hasta X igual a 3 metros. Ah, bueno, pues aquí le pones 3 metros. En lugar de la L pondrás los 3 metros. El detalle está en que no nada más estamos haciéndolo hasta el valor X, sino que le estamos agregando otro poquito, un delta, un rectangulito más chiquito, y otro más chiquito, otro más chiquito, otro más chiquito. Cada uno de esos, ¿sí? Déjala un zoom acá. Tan, 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 tan. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Qué fea letra tengo. Cada uno de estos espacios que estamos avanzando un poquito más, estos son diferenciales de distancia, es decir, son un poquito más de lo que estamos viendo. Es decir, ya tenemos esta masa, ¿sí? Ya podemos encontrar esta masa, pero ¿cuánto sería esta masa? Más un cachito más, más un cachito más, más un cachito más. El detalle está en que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber la masa total de la varilla? Pues hay que sumar un montón de cachitos, un montón de pedacitos más extras, ¿sí? Cada uno de esos mide una cierta anchura diferencial de X. Esta equivale a todo esto. Es todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá. Por ejemplo, aquí tú tienes hasta X y de acá hasta acá sería un delta X, un extra para ese valor de X. El detalle está en que ese extra, este delta X, si tú lo haces muy pequeñito, cuando tiende a cero se pone como diferencial. Cuando lo pones como diferencial, entonces sumas todos los pedacitos súper chiquititos que son las diferenciales, es decir, valores muy cercanos a cero, y en lugar de poner la sumatoria de esa función de densidad por delta X, pues bueno, esta sumatoria se convierte en integral. Esta función es esta de aquí. Y este delta X es la diferencial de acá. Esa sería la razón. Déjame volver a escribir esto con mi perro. Ok.
No sé si contesté tu duda. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. ¿Alguien más? ¿Cualquier cosita, cualquier detalle? Toda pregunta es válida. No, luego grita Fofo y ya no como quiere preguntar uno. Ya me muteé, no te preocupes. No, sí, te entiendo, güey. El Fofo se pasa. Así, canijo. Nada más está celoso. Ok, fíjense. En este caso vamos a tener una varilla de 9 metros. ¿Sí? Ahora, la densidad lineal de esta varilla no es uniforme. ¿Qué significa que no es uniforme? Que eso que depende de una función, depende de las variables. Cuando x vale 1, este valor de lambda tiene un valor. Cuando x vale 2, lambda tiene otro valor. Cuando x vale 3, nos da otro valor y así nos vamos hasta llegar al 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir sumando todos esos pedacitos de masa conforme vamos avanzando desde x igual a 0 hasta la longitud final de 9. Recordemos, como vimos en la parte de arriba, que la densidad lineal es el cambio de la masa con respecto de la longitud. En este caso, si nos estamos moviendo en un solo eje, pues con respecto al eje X. Vamos a determinar entonces la masa de dicha longitud, que es lambda diferencial de X. Bien. La lambda va desde la masa 0 hasta la masa m. X va desde longitud 0 hasta la longitud total. Nuestra longitud total de la varilla es de 9 metros. Acá ya, si desarrollamos tan solo el lado izquierdo, nos da m, pero este de aquí todavía falta desarrollarlo, el lado derecho. Nuestro lambda vale 5x cúbica más 9x, entonces vamos a cambiarlo. 5x cúbica más 9x. ¿Por qué lo estamos sustituyendo? Porque el lambda depende de la longitud, depende del x que tengamos. Si lambda fuese constante, en que nos queda la densidad lineal vale 8, así a secas, sin letras ni nada, la densidad lineal vale 8, es una constante y se puede sacar. El detalle está en que aquí la densidad lineal no vale 8 y ni vale 7, sino que va a ir cambiando conforme avancemos en la longitud. Entonces, como depende de la longitud que estamos manejando, depende del valor x, entonces se queda dentro de la integral. Lo siguiente aquí es que nosotros resolvamos dicha integral. ¿Cuál es la integral de 5x al cubo? 5x cuarta sobre 4. Perfecto. Más integral de 9x. 9x cuadrada sobre 2. Perfecto. Y está evaluado de 0 a 9. Si evaluamos esto, ¿qué significa? En la función donde hay una x ponemos un 9. 5 cuartos de 9 a la 4. Aquí, por favor, vayan sacando su calculadora. Más 9 medios de 9 al cuadrado. Y está la función evaluada en el límite superior. Ahora, menos la función evaluada en el límite inferior. 5 cuartos de 0 a la 4 más 9 medios de 0 al cuadrado. Yo hago la parte difícil. 0 a la 4 es 0, por 5 cuartos es 0, 9 al cuadrado es 0, por 9 medios es 0, 0 más 0. Este de aquí nos da 0. Les toca el fácil, muchachos. Ya Alexa, ¿cuánto es 9 a la cuarta? No sé. Por eso dije que sacar la calculadora, pero ahorita lo hago yo. Fíjense, vamos a ver. 5 cuartos de 9 elevado a la 4 más 9 medios por 9 al cuadrado. Es un montón. Son 8.565.75. ¿En qué se mide la masa? Kilogramos. Kilogramos. Kilogramos, onzas, gramos. Y ya, Pero en el sistema internacional, afortunadamente, se mide en kilos. kilogramos. Y ahí está. Y listo. Eso sería todo para ese ejercicio. Es decir, para la varilla completa. Si hubiésemos hecho el ejercicio simplemente para cuando la varilla apenas era de 1 metro, fíjense, si la varilla hubiese sido de 1 metro, cambiamos el 9 por un 1, y la misma varilla, pero en lugar de medir 9 metros, mide 1 metro, serían apenas 5.75 kilos. ¿Sí? Si esa varilla, en lugar de medir eso, mide 2 metros, eso sería una masa
de 38 kilos. Pasó de 5.75 a 38. De 38 se va a pasar otro valor, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta llegar a los 9 metros. A los 9 metros, ese valor de la masa aumentó a 5.000, a 8.565.75 kilogramos. ¿Se captó un poquito la idea? Sí, profe. Ok. ¿Qué vamos a hacer para salir? De modo. Ok. Oh, Ok. no. ¿Listos para el siguiente? Sí. ¿Alguien me está copiando? ¿Nadie? Yo, profe. Sí, profe. Ok. Copien, copien. ¿Ya? Sí. Ok. Ahí va. profe. Vámonos a este otro de acá. Esta ya venía preparado. Ya hasta los había anotado. Nos dice, la longitud de una barra es de 6 metros y la densidad lineal de la barra, que está a X metros de un extremo, es 2X más 3. Determinar su masa y su centro de masa. Primeramente, ¿cómo determinamos la masa de una varilla? En este caso, nuevamente, es una varilla. Esta varilla tenemos una cierta distancia X, es el mismo dibujito, vamos a ir aumentándole una cierta diferencial de distancia. Eso significa que la diferencial de la masa, pues es lambda veces la diferencial de la longitud. En este caso, la diferencial de X. En este caso, la lambda, aunque no nos dicen lambda vale esto, nos dicen la densidad lineal es esta. ¿Sí? Entonces, la masa que nosotros vamos a tener es la integral de 2x más 3 diferencial de x. ¿De dónde a dónde? La barra mide, en este caso mide 6 metros. De 0 metros a 6 metros. Si nosotros realizamos eso, lo único que vamos a encontrar es la masa. No nada más nos piden la masa, sino su centro de masa. ¿Alguien me puede decir qué sería el centro de masa? El centro de la masa. El centro de la masa. No pudieron haberlo dicho mejor, justamente. Ahora, me imagino que todos ustedes tienen como un lápiz cerca de ustedes en este momento. Agarren un lápiz y pónganlo, un lápiz o pluma o lo que tengan. Si tienen tapadera, dejen la tapadera puesta y coloquen ese lápiz justamente a la mitad, sostenido en su dedo índice, y traten de equilibrarlo. ¿No lo centro ¿Se en la mantiene o no se mantiene? Sí. Ok, en algunos casos sí. Los que estén usando alguna pluma o algo se van a dar cuenta que si la pluma tiene un tapón, van a tener, para que el lápiz o pluma se quede equilibrado, van a tener que desplazarse un poquito del centro. Es decir, no se va a quedar exactamente ahí. No va a ser justamente a la mitad, sino va a ser un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Y eso va a depender mucho del centro de masa. El centro de masa sería como el punto de equilibrio donde puedo yo colocar algo que el objeto permanezca sin moverse. Sería prácticamente eso. Primeramente vamos a encontrar la masa, luego vamos a encontrar el momento de inercia, que lo vamos a necesitar. El momento de inercia se refiere a cuál es la resistencia o qué tanta resistencia va a poner algo que nosotros querramos girar, ¿sí? Para hacer que este objeto se acelere de manera angular, como vieron en clase de dinámica. Y hace que el objeto acelere de forma positiva, es decir, comienza a girar cada vez más rápido o comienza a girar cada vez más despacio. Pero eso sería ese momento de inercia. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. Primeramente empezamos con la masa. Y para la masa vamos a resolver este ejercicio. ¿Cuál es la integral de 2x más 3? Da 54. Muy bien, x cuadrada más 3x. Y esto evaluado de 0 a 6. Si evaluamos todo esto, nos queda 6 al cuadrado más 3 por 6 menos 0 al cuadrado más 3 por 0. Y esto da un total de 54 kilogramos, como nos dijo Mauricio.
Esa es únicamente la masa del objeto. Pero para poder encontrar el centro de masa necesitamos algo llamado su momento de inercia. Ese momento de inercia no va a ser más que la longitud, bueno, la integral de 0 a L de X es X por la densidad, por la función de densidad lineal, que es una función de X también, diferencial de X. Traducido al ejercicio que estamos haciendo, pues bueno, nuestro momento de inercia va a ser de 0 a L. ¿Cuánto mide nuestra varilla en este caso? Nuestra varilla mide 6. X que multiplica ¿a qué cosa? A lambda. Nuestra lambda vale 2x más 3. Dense cuenta que esto es lambda en función de x, no es lambda por Entonces, x. nada más la X y ya. Ajá. Por eso no significa que te va a dar el mismo resultado. Nada más a la densidad le pones una x ahí. Y hay que multiplicar y luego integrar. Entonces, dense cuenta. Tenemos nuestra densidad, la multiplicamos por la x y ahí está. No significa que ahora es 54 por x y evaluamos otra vez, sino que ahora, pues primero se hace la multiplicación integral de 0 a 6 de 2x cuadrada más 3x diferencial de x. La integral de 2x cuadrada es ¿cuál? Por partes. 2x al cubo sobre 3. Perfecto. Más 3x a la qué? Al cuadrado sobre 2. Perfecto. Este evaluado de 0 a 6. 6. Y entonces, si nosotros evaluamos de 0 a 6, esto nos queda 2 tercios por 6 al cubo, más 3 medios por 6 al cuadrado, menos, en la función evaluamos el límite inferior. 2 tercios por 0 al cubo. Perfecto. 3 medios de 0 al cuadrado. Y cuando hacemos todas las cuentas nos da 198. Ahora, el centro de masa se encuentra con la siguiente fórmula. El X centro de masa, representado así, es el momento de inercia entre la masa total. Es decir, 198 entre 54. Esto nos da 11 tercios, y lo reducimos, o 3.66 metros. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos nuestra varilla, ¿sí? Nuestra varilla acá son 0 metros, acá son 6 metros, la mitad es como por aquí son 3 metros, pero el centro de masa está ¿dónde? A la distancia de 3.66. 3.66 con respecto a nuestro 0. Es decir, si acá está el 4, está como por aquí, por ese punto, que está más allá de la mitad de izquierda a derecha. Es decir, está más cercano al extremo derecho de la varilla que del extremo izquierdo. No queda justo a la mitad. Y ese es el centro de masa. Mande. ¿Cuáles son las unidades de 198? ¿También claro? Sería kilogramo metro. Para que cuando canceles acá en la parte inferior, Se queda metro, ¿verdad, Julito? Kilogramo metro entre kilogramo. Este se va con este y te quedan metros. Ahí está. Entonces, el M0, ¿qué significa? O sea, ¿qué es en sí? El M0 se llama momento de inercia. ¿Sí? Resulta ser que, por ejemplo, si tú tienes un objeto o tienes algo que quieras hacerlo girar, esto siempre te va a poner una resistencia. ¿Sí? Es decir, todo cuando comienzas a moverlo va a ser más difícil hacer que se mueva o hacer que gire. Es como si de repente, supongo en algún momento se te ha quedado como el carro, y no, qué afortunado, ¿sí? Pero cuando te dicen, ¿sabes qué? Vamos a empujar el carro. ¿Qué ocurre? Empiezas a empujar y empujar y empujar y empujar y apenas se mueve muy poquito. Pero una vez que ya lograste hacer que el vehículo comience a moverse, ¿qué ocurre? Pues ya se mueve más fácilmente. Significa que tú venciste el momento de inercia, en este caso de las llantas, y todo lo que tiene que ver ahí, ¿sí? Pero referente que es la oposición al movimiento. No sé si me doy a entender. ¿No tiene que ver con trabajo? Pues no está relacionado con trabajo también, porque cuánta energía vas a gastar para que eso comience a moverse.
o que eso permanezca moviéndose. Ok, ok. Profe, ¿y la razón por qué se multiplicó por X? O sea, por la... Sí, ¿por qué vendría siendo eso? Pues no hay ninguna fuerza aquí, güey, pero sí. ¿Ya llevaron estática? Sí, Sí. Ok. Ya. ¿Se acuerdan que en estática cuando hacen la suma de momentos es la masa por la distancia? Sí. Ok, sí, Aquí sí, es sí. prácticamente lo mismo. Entonces, ¿me lo encuentro? Es espérame, con otro color. Aquí está. Lambda, densidad por longitud, les da masa. ¿Sí? Este de Es aquí la fuerza por la distancia, les ¿no? va a dar profe? la masa. ¿Mande? Ay, cierto. Estoy tan... Era fuerza por distancia, ¿no? En el momento. Ay, no, es el trabajo, fuerza por distancia, creo. Es lo mismo que el Ah, momento. pues que también hay según unos yo que trabajo se- fuerza por distancia. Momento también es fuerza por distancia. Bueno, Si estás pues que también aplicando la suma de una momentos fuerza en se una entera un varilla, poquito por ahí. Es que el trabajo es un momento, compa. Es que sí, el trabajo también es fuerza por distancia, pero recuerda que en el momento lo aplicamos a partir de un centro. Tenemos un centro y recorremos una fuerza que viene siendo vertical al eje que nosotros estamos aplicando la fuerza. Pero pues aquí, pues en este Simón, caso, Tifufo. no sé qué viene siendo como X por A lo mejor el peso del material. No sé. no me cuadra. O sea, sí sé que está bien, sí le creo, profe, pero ¿cómo? Gracias. a mí no me triangula. Es que estamos sacando. ¿Cómo? Estamos sacando el centroide, ¿no? Del objeto. Sí, es que es más, como lo menciona Alejandro, es más un centroide, no es tanto se me va el nombre, un momento de inercia en física, pues, o sea, en física sí tiene que ver unidades y todo eso. ¿Sí? Aquí prácticamente lo estamos haciendo como sacar el centro geométrico de un objeto, ¿sí? O el centro, llamémosle centroide o centro de masa de un objeto tal cual. Déjenme, recuerdo nada más las unidades como para todo esto, para ver cómo podemos relacionarlo con la parte física. Ahorita se me fue por completo y se los digo en la siguiente clase. Ok, gracias, profe. Ok, Me agarraron en curva ahorita. no se preocupe, gracias, profe. Ok, fíjense, bueno, ya tenemos ese. ¿Quién se me perdió para ese ejercicio? Armando, Daniel, Rubén, Mariana, Yo me Carlos. perdí, perdón. Profe. Me perdí, perdón. ¿En qué Se me parte? congeló esto. Pues no hemos avanzado mucho. ¿En qué parte te quedaste? Bueno, apenas estamos comenzando el ejercicio. No manches, ¿en serio? Sí, se me congeló, profe. Todo bien. Fíjate, cuando eso pase, sal del grupo y luego vuelve a entrar. No, He comprobado en otras clases que eso no se me funciona congeló bastante. la presentación, se me congeló la computadora. Oh, ok, qué detalle. Ok, bueno, ahí va. Fíjate. De forma rapidita, al cabo ya está resuelto. Te dice, tienes una barra, esta barra tiene una longitud de 6 metros, ¿sí? Pero en este caso, para dicha barra, con esa longitud de 6 metros, su densidad lineal es de x más 3. Lambda vale 2x más 3. Te viene a encontrar la masa y el centro de masa. La masa, pues se calcula con esto que tenemos aquí. dm igual a lambda diferencial de x, y lo hicimos prácticamente igual que los ejercicios anteriores. M igual a la integral de donde inicia la barra a donde termina la barra. En este caso la barra mide 6 metros, entonces hasta 9, e integramos esto. Cuando integramos todo esto, pues nos da, integramos 2x más 3, nos queda x cuadrada más 3x, y evaluamos de 0 a 6. Nos da una masa total de 54 kilogramos. Ahora, esa ya es la masa, sería como el primer inciso, pero te piden también encontrar el centro de masa. ¿Cómo vamos a encontrar el centro de masa? Hay una formulita que para encontrar el centro de masa o centroide, ¿sí? Va a ser esto de aquí, que es el momento de inercia entre la masa. El momento de inercia en cuestiones lineales para este caso, pues va a ser x por la densidad lineal de masa, ¿sí? Por la diferencial de x. Es decir, a este que tú tienes aquí arriba, nada más le agregas una x.
Ujú. Entonces, significa que a esto que tú tienes aquí nada más le agregas una X, que es justamente lo que hicimos. Entonces, a ese punto, pues le agregamos una X, que es esta, por la densidad, por la diferencial. Primero hacemos la multiplicación y nos da estos términos. Integramos estos términos, nos da esta función. Esta función la evaluamos de 0 a 6 y nos da esta cantidad, 198. En este caso, 198 kilogramos por metro. Si queremos saber cuál es el punto de equilibrio o centroide con respecto al eje de las X para dicha barra, pues es el momento de inercia que acabamos de encontrar, 198, entre la masa que encontramos arribita, quedan los 54. 198 entre 54 te da 3.66. Eso significa que si tu barrita medía una longitud de 6 metros, el punto de equilibrio no está a los 3 metros, sino está un poquito más a la derecha, a los 3.66 metros. Y ya. Y eso era todo lo que hicimos. Ok, muchas gracias. ¿Sí, David? Sí, ya vi. Perdona, profe. Perdonado. No te preocupes. Igual y cuando eso pase otra vez, dale muy poco recomendable, pero hazle el bateriazo a la computadora. Vas a ver cómo se arrepiente de hacerte eso. El hard reset. Ya lo hice con la mía y no es recomendable, créanme. Ok, fíjense. Profe. Mande. Oh, no. Estaba ¿Quieres que le regrese? No, ya lo vemos en la siguiente clase. Gracias. Ok. ¿Me vas a preguntar? Estaba pensando justamente que si elevamos el x al cuadrado, o sea, multiplicamos x por delta x, en teoría nos debe dar como, bueno, no es que no es simétrico, pero bueno, en teoría nos debería dar otra vez la masa, ¿no? Pero no, ya vi que no. Sorry. Ah, ok, creo que ya sé de qué estás hablando. Lo sigue relacionando con estática. Ok. Eso si quieres lo vemos la siguiente. Nomás déjame carburar bien la idea de cómo decirlo para no echarte mentiras. Fíjense. Aquí, para se supone que se determine, agrego la E, dice, determina la masa de un cilindro si su densidad está dada por la ecuación ρ igual a ρ0 por 1 más X entre L. ¿Sí? Ahora, este es un cilindro, significa que tiene esta forma. La densidad de dicho cilindro, bueno, dicho cilindro va a tener una longitud L en total. ¿Sí? Ahora, su densidad es esta de aquí. Si queremos encontrar el centro de masa, pues bueno, el centro de masa, ya vimos que es el momento de inercia entre su masa. Y el momento de inercia sería la integral de 0 a L, integral de 0 a L, ¿de qué cosa? De X por la función de densidad por la diferencial de X. Entre la masa, y la masa sería ¿qué cosa? De 0 a L de la función de densidad por diferencial de X. Esto ya saltándonos unas cosas y basándonos en los ejercicios anteriores. Que todo eso sale de que, pues, bueno, en este caso la densidad se llama ρ. Pues sí, esta ρ equivale a la lambda que tenemos en los otros ejercicios. Aquí nada más se llama distinto. Pero esta densidad, si es una densidad lineal, nos están diciendo entonces que es la diferencial de la masa entre la diferencial de longitud, en este caso de X. Seguimos haciendo el mismo tipo de integrales, desde donde empieza hasta donde termina de la densidad diferencial de X. Vamos a hacer primeramente la masa, la parte inferior. Ahora. Ok. Quiero ver si no lo agrego. Ok, vamos a ver. Ay, Dios. ¿Cuál es la función que tenemos que usar para justamente esto que estamos manejando? ¿Sí? Dense cuenta. Nuestra diferencial de... Espérame, quiero no regarla. Ok, perdón, ahí está. Ya ven que me estaba equivocando. Déjenme corregir esto. Ahí está.
Este al ser un cilindro, pues bueno, vamos a agarrar un cierto pedacito de dicho cilindro. Este cilindro no es nada más una línea, sino pues entonces va a tener una cierta, vamos a agarrar este pedazo nada más. ¿Sí? Esto de aquí va a tener una cierta también, una cierta longitud. Esta cierta longitud va a tener una cierta diferencia. Vale. En la ecuación es X entre 1 o entre 2. Aquí es X entre L. Ah, perdón. Es que no alcancé a leer, no se ve bien. Pero gracias. Okay. Se supone que es ρ igual a ρ0 por 1 más X entre L. Ahorita va a volver a aparecer ahí esto. Oh, caray, no, puse el borrador. X entre L. Ahí está. Ahora sí. Perdón, muchachos, ya me desconcentré un poquito. Ok, tenemos un cilindro. Este cilindro, pues bueno, va a tener tiene una cierta sección transversal, la cual se conoce como área. ¿Sí? De ese cilindro, pues si agarramos, si no lo hacemos nada más para todo el cilindro completo, sino un pedacito, pues ese es su diferencial de la masa. Esto significa que estamos agarrando parte del volumen de dicho cilindro. ¿Sí? El volumen total es área de la base área de la base por altura. En este caso, área de la base por la longitud sería el volumen total. Esto significa entonces que la diferencial de la masa que estamos manejando va a ser ρ diferencial de B. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener en cuenta ahí. Esta diferencial de masa es la densidad lineal y esta diferencial de volumen es la que vamos a cambiar a términos de X. ¿Por qué a términos de X? Porque la densidad está en función de términos de X. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen, dijimos, de un cilindro? Volumen es área de la base por la altura o longitud del cilindro. Vamos a cambiarlo como longitud. Área de la base por longitud. ¿Sí? El área de la base, pues vale A. La longitud de acá hasta acá, ¿cómo podríamos representarlo si tiene que ser en diferenciales? ¿La longitud es diferencial de qué? Pues diferencial de X. Entonces esto sería de esta manera. Es una A. Entonces, la masa de este pedacito del cilindro depende de la densidad del cilindro, el área de la sección transversal del cilindro y la longitud del pedazo que vamos a estar analizando. Pedazo o cachito que vamos a estar analizando. Entonces, esto es lo que vale la DM. Eso es lo que vamos a poner acá. Bueno, es lo que vamos a usar para poder resolver esto y en parte para poder resolver esto de acá. Vamos a comenzar con la parte inferior. La masa, pues va a ser la integral de 0 a L de todo esto, que es ρ por A por diferencial de X. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Ok. No sabemos cuánto mide, entonces queda expresado como L. La ρ vale ρ0 por 1 más X entre L. Esto multiplicado por A por diferencial de X. Aquí hay algo que se pueda cancelar o que se pueda sacar del integral. ¿La A? La A. Y esta también, la ρ0. ¿Sí? Todo lo que no tenga X es constante y que no esté dentro de un paréntesis, se sale. Entonces, A por ρ0 integral de 0 a L de 1 más X entre L, entre paréntesis, diferencial de X. Entonces, la A por ρ0 son constantes. A ρ0 e integramos. Integral de 1 con respecto de X, primeramente esta parte, X, más, ahora este de aquí, integral de X entre L con respecto de X, X cuadrada entre X cuadrada sobre 2L. Así. Evaluado de 0 a L. Ok. Lo siguiente aquí que sigue es vamos a evaluar esa función. Profe, una pregunta. Dime. Me perdí. ¿P0 qué es? Esta sería densidad.
sería como la densidad inicial. ¿Sí? Ah, ok. Y esta función que está acá arriba te dice, tu densidad depende de una densidad inicial. Cuando x vale 0, tu densidad es ρ. Cuando x vale 0.1, 0.2, 0.3, va a depender de la longitud total de del cilindro y la longitud que tú vayas, ¿cómo se dice? Avanzando. Es decir, les vas a estar sumando un factor. Esta aquí significa es la longitud por 1, pues te da, la densidad por 1 te da la densidad, te daría un ρ0, más ρ multiplicado por este es ρ veces x entre L. La L sería un valor constante. La varilla que vas a analizar mide 7 metros, la L siempre vale 7. Pero si tú avanzaste 1, sería ρ0 más ρ0 multiplicado por un séptimo. Si avanzaste 2 metros, sería ρ0 más ρ0 multiplicado por 2 séptimos. Entonces, esto significaría que la densidad va aumentando conforme aumenta la distancia que estás haciendo o la distancia que estás desplazándote a lo largo de la varilla. Eso es lo que significaría esa formulita. Ok. ¿Sí? Ok. Voy a quitarlo aquí. Ahí está. Y entonces ahora evaluamos. La masa es igual a por ρ0 por L más L cuadrada entre 2L menos 0 más 0 al cuadrado entre 2L. Este es A por ρ0 por L más, ¿cuánto es L cuadrada entre L? Pues L. Nos queda L entre 2. Y estos son L más un medio de L, pues 3 medios de L, ¿sí? Multiplicados por A por ρ0, pues 3 medios de A por ρ0 por L. Esto es la masa. Esta masa va a depender del área que tenga el cable, la densidad inicial del cable o cilindro y la longitud que tenga dicho cilindro. Eso es para sacar la masa total. Pero nos falta todavía, ¿qué cosa? Nos piden encontrar el centroide o centro de masa. Nos falta el momento de inercia. ¿Y el momento de inercia qué hay que hacer? Pues a la función que teníamos, a esta, nos falta multiplicarla por x y entonces integrar. Vamos a hacerlo. El momento de inercia es igual a la integral de 0 a L, x por la densidad por a diferencial de x. Que sería esto de acá, pues. Nada más le agregamos la x. Esto, sustituimos los valores, x por ρ0 por 1 más x entre L por a diferencial de x. Todo lo que no tenga x, te sale. A por ρ0 integral de 0 a L y nos queda x por, ¿dónde estoy? 1 más x entre L, diferencial de x. Si me equivoco, me dicen. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahí? ¿Integramos o primero multiplicamos por x? Multiplicar. Primero multiplicamos. Entonces, integral de 0 a L nos queda x más x cuadrada entre L, diferencial de x. Y ahora sí, integramos. A por ρ0 se multiplica al valor de la integral. La integral de x es x cuadrada sobre 2, más la integral de x cuadrada es x cúbica entre 3, multiplicado por la L de aquí, pues entre 3L, y evaluado de 0 a L. Evaluamos cada uno de estos en de la función en el límite superior y en el límite inferior. A ρ0 se multiplica a L cuadrada entre 2 más, estamos, L cúbica entre 3L menos la función evaluada en el límite inferior, 0 al cuadrado entre 2 más 0 al cubo entre 3L. Este se vuelve 0. Este se cancela con uno de estos y nos queda al cuadrado. Y un medio de L cuadrada más un tercio de L cuadrada, ¿cuánto les da?
5/6. 5/6 de A rho 0 L cuadrada. Ese es el momento de inercia. ¿Y cómo calculamos, Junior? ¿Y cómo calculamos el centro de masa o centroide? Pues es el momento de inercia entre la masa. El momento de inercia, lo que vamos a encontrar son 5/6 de A por rho 0 L cuadrada entre la masa. ¿Cuándo encontramos que valía la masa? Estaba acá arribita. Déjame, lo bajo. Están 3/2 de A rho 0 por L. Lo que se pueda cancelar, se cancela. La A se va con la A. Rho 0 se va con rho 0. Una L de abajo se va con una L de arriba. ¿Cuánto nos queda? 10/18 de L, que son 5/9 de L, o 0.556 L. Es 0.5555, redondeado 0.556 veces la longitud. Con esto que estamos obteniendo y que estamos descubriendo, que como la densidad no es una densidad constante, es decir, la densidad no es igual en todo punto, sino que depende de qué tanto vamos avanzando a lo largo de la varilla, entonces el centro de masa no va a estar justamente a la mitad, no va a estar y la varilla mide 10 metros, no va a estar justamente a los 5 metros, sino que va a estar a los 5.56 metros el punto de equilibrio. Es lo que se requería. Si la varilla vale 20 metros, pues 20 por punto 56 por punto 556 nos va a dar la longitud en la cual está el punto de equilibrio y no necesariamente a la mitad de la varilla. Y ahí está. Si alguien lo está copiando, ahí está completito. ¿Duda? ¿Dónde? Lo del rho por A de X, ¿siempre va a ser en todos los volúmenes o solamente este porque era un cilindro? ¿Sí no? Va a ser en todos los volúmenes. Ok. Nada más va a haber que encontrar, pues, cuál es la fórmula para ese volumen. Si estamos hablando de una esfera, a lo mejor cambia un poquito. Si estamos hablando de un cubo, pues ese cubo pues es lado por lado por lado. Uno de los lados es diferencial de X y los otros lados pues miden L, entonces ya no hay tanto pierde, sería L cuadrada por diferencial de X. Ok. ¿Los demás, muchachos? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, ahora se me congela. Ahora se congela de ahí. Ok. Sí, profe, muy bien. Dice que se todo bien. Profe, Mande. entonces la forma de hacer la integral va a variar dependiendo de la fórmula para sacar el volumen de la pista. ¿Otra vez cómo? Permítame. Ajá. Es que se escucha una. Estás anotando. Sí, sale un poquito entrecortado. Entonces la fórmula o la forma de la integral va a cambiar dependiendo de la figura. Ajá. Depende un poquito de la geometría. Pero sería basándonos en la fórmula del área, ¿verdad? O del volumen. Pues si nos están diciendo que es densidad superficial, entonces va a ser en la de área. Y nos están diciendo que va a ser densidad, en este caso, volumétrica. En este caso es una figura geométrica de 3 dimensiones, tiene un cilindro, entonces es en la del volumen. Aparte de que, bueno, ρ es densidad volumétrica. Es que este era, pues, kilogramo sobre metro cúbico. Esta es kilogramo sobre metro cuadrado. Y lambda es kilogramo sobre metro, nada más. Entonces va a depender cuál sea la que te estén indicando, si es esta o esta. Si es simplemente longitud, pues no hay tanto pierde, es como los primeros dos ejercicios. Si es volumétrica, como es en este caso, pues la diferencial de la masa, pues acá está, es densidad por volumen, ¿sí? Pero ese volumen de qué va a depender, pues va a depender un poquito de la geometría que tengamos para dicho objeto. Entonces, pues hay formas de poder hacerlo, vamos a ver esas formas. Eso lo vamos a ver en las últimas clases. Esa es como la introducción nada más a esto. Son como aplicaciones sencillas que estamos viendo ahorita.
Ya lo que los centros de masa ya son el último tema del semestre. Nada más aquí aprovechamos estos porque son como en una dimensión. Va que va. ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? ¿Los demás? ¿Más dudas que haya por ahí? ¿Sí contesté tu duda, Kevin? Sí, profe, todo bien. Ah, Ya conforme avanzamos más estas figuras, pues ya más o menos me voy Ok. ubicando cómo sacar la fórmula para la integral. Ok, ya estás. ¿Los demás? Ángel, Armando, Carlos, Mariana, Diego, Enrique, Jesús. Todo bien. Todo controlado, profe. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, todo bien. Ah. Todo bien. No está difícil. No escuché eso último. ¿Alguien preguntarlo? No está difícil. ¿No está difícil? Ok, perfecto. Y como no está difícil, pues vámonos a uno que sí esté difícil. Muy bien, gracias. ¿Alguien sigue copiando? Estoy cambiando. ¡Tarán! Ok, este lleva un poquito más de razonamiento y un poquito más de geometría. Entonces, fíjense, nos dice hallar el centro de masa de una varilla delgada de 1/4 de circunferencia de radio R, suponiendo que esta tiene una distribución de masa homogénea. Ajá, ahí está. Este ejercicio a lo que se está refiriendo es a lo siguiente. Ay, Dios, perdón, está escrito derecho. A ver. Acá. Ah, caray. Ok, tengo movido esto. ¿Verdad? Este va para acá. Este va para acá. Ok, no sé por qué no se quita esto. Espérenme. Ahí está. Entonces, lo que vamos a tener aquí es, esto va así, y este va así. Se supone, ¿no escucharon eso? El eje X, este es el eje Y. Está Dice, falso. hay ¿mande? Ok, dice, hallar el centro de masa de una varilla delgada de 1/4 de círculo, ¿sí? De radio R, pues está hablando de esto. El radio es este, ¿sí? Ahora, detalles que vamos a tener que notar. Si estamos hablando de que va a ser una varilla, en este caso se está poniendo, bueno, lo estoy poniendo como demasiado ancho aquí en este punto, ¿no? En realidad debería ser como simplemente una línea que hace esto, ¿sí? Ya está ahí. En este caso sí va a ser densidad lineal. Densidad lineal, pues es masa sobre longitud. Eso significa que la densidad de masa es igual, pero la diferencial de masa es igual a densidad lineal por diferencial de longitud. ¿Qué es esto de aquí? Ahora, aquí hay un detalle que vamos a tener que analizar. No nos estamos moviendo en una sola dimensión, sino nos estamos moviendo en 2 dimensiones, ¿sí? Esto significa que no es lo mismo que yo lo haga aquí, 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 aquí o acá, sino que pues vamos a estar manejando, voy a ponerlo con otro color, un cierto ángulo, que es esto de aquí. Profe, Dime. Dime. en este caso, ¿no sería más fácil usar la fórmula del área del círculo? ¿Tú crees? O incluso la de circunferencia, dependiendo de qué queramos sacar. Porque, pues, por ejemplo, si queremos sacarlo lo planar, pues podemos sacar la superficie esa de la varilla, pues fácilmente. Yo pienso. ¿Es una opción? No, sí, también se vale. También se puede. Esa la vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita lo vamos a hacer con otra forma que al final termina de lo que propusiste, se tiene que combinar con lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Por eso lo vamos a hacer la siguiente. Fíjate. Ok, fíjense. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos una varilla semicircular, o bueno, que tiene 1/4 de círculo. ¿Sí? En este caso, pues la varilla empieza acá
y termina acá. ¿Sí? Eso significa que si yo quiero analizar cuál es la masa tan solo de aquí a aquí, ¿sí? Pues aquí voy a tener una diferencial de masa. Pero ese diferencial de masa va a depender de esto, que no se borre, porque sigue apareciendo. Ahí está. Este diferencial de masa va a depender de la longitud que yo esté avanzando. Eso significa que aquí va a haber otro ángulo. Ese otro ángulo, pues es nuestro ángulo inicial más otro cachito. Ese otro cachito es la diferencial. Si yo quiero saber cuánto es esto de aquí, pues eso va a tener una cierta masa. Es la diferencial de masa, que es la dm que tenemos aquí. Y que tiene una cierta densidad lineal de masa. Pero esta dl se le llama de alguna forma. ¿Han escuchado hablar del término longitud de arco? Lo vieron en la clase de fundamentos. O lo vieron en la clase de dinámica, según sea el caso. Bueno, esta diferencial de L o diferencial de arco que tenemos aquí se va a llamar, se va a llamar longitud de arco. La longitud de arco depende del radio que estemos manejando y del ángulo que nosotros estamos girando. En este caso nosotros estamos girando una pequeña diferencial de ángulo. Un poquitito de ese ángulo que tenemos por ahí, lo que escribieron. Vieron por acá. Electricidad de magnetismo. Ándale. También se relaciona con eso. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que la dl que vamos a estar usando es R diferencial de teta. Pues nuestra diferencial de masa va a ser lambda por dl. Y dl es R diferencial de teta. Es eso que tenemos ahí. Ay. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Alguien ya se asustó? Ya me asusté, pero podemos Fíjense, seguir. Ok. Fíjense, esto va a ser un poquito más sencillo. El ángulo inicial aquí, ¿cuánto vale con respecto a la horizontal? Acá, lo estoy pintando en rojo. ¿Cuánto es el ángulo ahí con respecto a la horizontal? ¿Teta? Teta. ¿Cuánto? ¿Teta? Pues 0. ¿Cuánto vale? Ah, cero. ¿Qué te dijo? Cero, Cero. y luego teta. Cero. Ok. Teta vale 0. Acá, teta es cero. igual a 0. Subimos y llegamos hasta acá. ¿Cuánto vale teta acá? 90. 90 grados. Pero como vieron en su clase de electricidad, de magnetismo y en dinámica, cuando ustedes sacan longitud de arco, el ángulo tiene que estar en términos de radianes. Y en radianes, ¿cuánto es acá arriba? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Entonces, pi medios. Y ahí está. Entonces, fíjense. Lo que nos está pidiendo este ejercicio es que vamos a encontrar el centro de masa. Este centro de masa, pues, va a depender tanto de X y va a depender tanto de Y. Significa que todo lo que hicimos antes lo vamos a hacer 2 veces. Nada más va a haber una pequeña variante. En este caso, el X centro de masa, pues va a ser lo siguiente. Es 1 entre la masa, ¿sí? O la masa entre el momento de inercia. El momento de inercia es, pues, X diferencial de masa. No sé porque se movió esto. Ahí está. Y bueno, aquí iría nuestra función. En este caso no... Junior. En este caso no tenemos una función que nos digan, ¿saben qué? Está variando de cierta manera o la densidad lineal vale 3x más 8x más 9. No, sino que en este caso la densidad es constante. Y al no decirnos cuánto vale esa densidad, asumimos que vale 1. O podemos ponerla como una rho 0, si así lo desean. Perdón, o una lambda 0. En este caso vamos a asumir que vale 1, debido a que no nos están dando y además es constante. Entonces elegimos nosotros la constante. Y el X centro de masa va a ser de esta manera, y el Y centro de masa, pues va a ser la 1 entre la masa total por el momento de inercia en Y, que sería pues el Y por la diferencial de masa. Es prácticamente eso.
Entonces vamos a comenzar a realizar cada uno de estos. Si comenzamos, primeramente encontrando la masa, ¿cómo sería? Pues la masa es, juntamos, bueno, sería, perdón. Ahí va, espérame, me perdí. No lo anoté por acá. Ok, la masa sale con esta formulita de aquí. Chan, charan, chan, chan. Por acá, integramos de 0 a m y nos da la m de aquí. Integral, aparece. Integral, ahí está. Es de la diferencial de masa, es lambda r diferencial del ángulo. ¿Nuestro ángulo de dónde a dónde va? De 0 hasta a pi sobre 2. Y ahí está, este es teta. ¿Sí? Ahora, nos dicen que la distribución de masa o la densidad lineal de masa es constante. Que lambda es constante y r, el radio, la longitud, pues también es constante porque es una circunferencia y esos no cambian. Entonces estos pueden salir. Integral de 0 a pi medios, diferencial de teta. ¿Cuál es la integral de esto? Nos da lambda r multiplicado por qué cosa. ¿Qué función hay aquí puesta y no, bueno, está ahí y no se escribe? 1. 1. Es un 1. La integral de 1 con respecto de teta es Teta. 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 Evaluado de 0 a pi medios. Ahora, si nosotros evaluamos esto, es lambda por r por donde hay una teta ponemos pi medios, menos la función donde hay una teta ponemos un 0, y nos queda que la masa es pi medios de lambda r. O pi lambda r entre 2, como lo quieran ver. Pero esto de aquí es la masa. Y este es el dato que vamos a utilizar para realizar el centroide, es decir, que va a ir aquí y que va a ir acá. Si nosotros procedemos a realizar el centro de masa, pues bueno, fíjense. Vamos a aprovechar a hacerlo de una vez ya, como está acá. Es Profe, 1 entre la masa. La masa, ¿de dónde está? Disculpe. Las coordenadas Esta de es, X y Y. ok, es la misma que tenemos. ¿Cómo encontrarla? Arriba, es que se me está trabajando la computadora. Acá arribita es la misma. Nada más que en lugar de ponerlo como momento en X, lo estoy poniendo ya con su valor de la integral. Que es esta de acá. Ok, entonces sí. Está por ahí. Sigue siendo la misma fórmula todavía. Pero no le faltaría el rho. Bueno, en este caso lambda. ¿Vale? ¿No le faltaría lambda? Es que el lambda ya va incluido aquí, pues, en este punto. En la diferencial de la masa. Oh, ok, sí, ok, ya vi. Ok. Sí, ya está metido aquí. Entonces, ok. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, vamos a utilizar esta formulita de aquí. Y nos dice, es 1 entre la masa. Entonces, el X centro de masa es 1 entre la masa. La masa vale pi medios de lambda r por la integral de X diferencial de M, nos dice la fórmula. La diferencial de M vale lambda r diferencial de teta. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo único que hicimos fue, agarramos esta fórmula, sustituimos lo que vale la masa, que es esto, lo pusimos ahí, que es esto de aquí. Integral, x, diferencial de m, es esto de aquí. Todo esto. ¿Sí me siguen? Sí. En donde se pierdan, pregunten por qué, ¿no? Va a ser más difícil encontrarnos después. Porque dense cuenta que estoy haciendo un montón de rayoneros, entonces pregunten de una vez. Está acá. Ok, vamos a continuar. X, lambda, es teta. Ahora, vamos a analizar algo.
X, X o al menos la variable X, no es nada más en aquella dirección. No es como que, ok, voy avanzando hacia la derecha o voy avanzando hacia la izquierda, sino el valor de X cambia con respecto de algo. Cuando estoy en este punto, miren, noten por favor en el arco, en la parte de arriba, ¿sí? En el dibujo verde. ¿Sí? Si estoy primeramente a un cierto ángulo, pues X es la coordenada. ¿Sí? Voy a quitar esto. Ahorita desaparece. Ok, esto no era lo que quería borrar. Parando la coordenada. Ok. Bueno, lo corrijo yo. Ahí va. Pues otra vez este. Ahí está. Fíjense, yo me coloco justamente a la teta, es decir, en este punto, mi coordenada X va a ser hasta aquí, que es de acá hasta acá, que es mi valor X. ¿Qué tipo de triángulo se está formando aquí? ¿Un triángulo qué? Ángulo. Junior, métete. Junior. Perdón, muchachos, que mi perro se salió y no sabe cómo entrar. Ok. Ok, ya está entrando. Perdón. Ahí va. Bueno, ya casi. Bueno, si tenemos este triángulo rectángulo, entonces cuando se forma un triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo, si el ángulo que estamos analizando es teta, ¿sí? ¿Cómo se llaman las coordenadas para el cateto adyacente? Coseno. Coseno. Entonces es el coseno del ángulo. O en todo caso, sería R coseno del ángulo, ¿sí? Porque depende de la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Y Y cómo se llamaría? Es el cateto opuesto. R seno del ángulo. R seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente en este punto vamos a intercambiar el valor que acabamos de encontrar. Y medios lambda R integral de X. X vale R coseno del ángulo, lambda R diferencial de teta. Muchachos, permítanme un minuto, voy por mi perro. Es un cachorro. Ahorita lo alcanzo. Es un momento. No lo recupero. Entendible, me pasó lo mismo. Pues. Oh yeah, Fortnite. Hello, Fortnite. En la tarea. Ok, ya volví, perdón. Ok, ya volví, muchachos. Bueno, confiando en que ya vieron qué era lo que estábamos haciendo, aquí nos falta poner de 0 a pi medios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dense cuenta, nuestra integral es con respecto de teta. Todo lo que no tenga teta, se sale. Es decir, R con R nos da R cuadrada, lambda, entre pi medios de lambda R. Integral de 0 a pi medios, coseno del ángulo, diferencial del ángulo. Si de repente encuentran que me falta algo, me dicen. ¿Hay algo ahí que se pueda cancelar en esta expresión? Sí, pero Lambda. ¿Qué se puede cancelar? sí.
Las... Vamos a ver. Una R cuadrada. Lambda se va con lambda, una R de abajo se va con una R de arriba y nos queda una. Incluso el pi medios se puede poner como ley de la tortilla. ¿Y cómo nos quedaría eso? R sobre Sería 2R 2R sobre pi. sobre pi, integral de 0. 2R sobre pi, integral de 0 a pi medios de coseno del ángulo, diferencial del ángulo. ¿Cuál es la integral de coseno? ¿Seno? Función que al derivarla me da coseno. ¿Seno? Seno. Seno del ángulo de 0 a pi medios. Y vamos a evaluar esto. Es 2R y evaluamos. En el seno donde hay un ángulo ponemos pi medios, es seno de pi medios, menos seno de 0. Seno de 0 da 0. Seno de pi medios es 1. Y 1 por 2R entre pi, pues nos da 2R 2R entre pi. entre pi. Ok. Ese es el valor de la coordenada X. Vamos a anotar algo. Debido a que esto es de una densidad constante, el Y nos debería de salir con el mismo resultado. Vamos a comprobarlo nada más. Si la densidad no fuera constante, tanto X como Y van a dar valores distintos. El Y centro de masa, pues es 1 entre la masa integral del Y diferencial de M, que es lo que tenemos escrito en la parte superior. ¿Sí? Esto es 1 entre la masa es pi medios de R por lambda, lo mismo que está acá abajito, integral de Y. Pero según nuestro triángulo, ¿cuánto valía la variable Y? Nuestra posición acá. ¿Tu coordenada Y cuánto vale? Si alguien está hablando, tiene el micrófono apagado, ¿eh? A ver, ¿otra vez, profe? Fíjense, para encontrar la coordenada X, de aquí, dijimos que nos colocamos en un punto en el espacio, que es acá en el dibujito en la parte superior izquierda de la pantalla. Estamos en un punto, ¿sí? Si yo me voy moviendo a lo largo de esta trayectoria semicircular o de cuarto de círculo, pues las coordenadas X van a ir cambiando, ¿sí? Y mientras yo más me acerque al eje de las Y, mi coordenada X va a ser más pequeña. Esta coordenada X va a depender mucho de un factor. ¿Cuál es ese factor? Pues vimos que las coordenadas, tanto X como Y, van a depender del triángulo rectángulo que se forma conforme al punto en el que nos estamos colocando, al punto que estamos poniendo aquí. La coordenada X se cambiaba por R coseno. La coordenada Y, es decir, la altura a la cual vamos a estar posicionados a lo largo de todo el cuarto de la media circunferencia, pues va a ser ¿qué cosa? La proyección en el eje Y. Y la proyección en el eje Y es ¿qué cosa? Es R seno del ángulo. Eso significa que la Y que vamos a usar para poder cambiar el centro de masa, esta aquí, bueno, que se dio por dentro color, va a ser R seno del ángulo, que es lo que vamos a modificar. ¿Para qué? Para poder hacerlo más fácil y hacerlo de 0 a pi medios nada más. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, está bien. Sí. Ok. Fíjense, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de aquí hasta acá. Lo único es que ahora en lugar de poner X, ponemos una Y. Ahora en lugar de poner X igual a R coseno, ahora es Y igual a R seno. Entonces, vamos a colocarlo. Si sustituimos todo sería R seno del ángulo por R diferencial de teta, haciendo el mismo procedimiento que tenemos acá. De hecho, ya me pasé hasta por acá. ¿Sí? Que igual va de 0 a pi medios. Déjenme, le hago suma aquí. Sacamos todo lo que se pueda sacar. Nos faltó una lambda. Ahí está. ¿Sí? Y es decir, todo lo que no tenga teta, se sale. Es decir, es R cuadrada, lambda. ¿Qué otra cosa puede salir de ahí? Entre pi medios de R lambda.
Ajá. Creo que sí. Sí. Creo. Ok. Integral de 0 a pi medios, seno del ángulo, diferencial del ángulo. ¿Hay algo que se pueda cancelar? R y lambda. Lambda se cancela con lambda, una R se cancela con una R y nos queda una. Y por regla de la tortilla nos queda 2R entre pi, integral de seno a pi medios de seno del ángulo, diferencial del ángulo. ¿Cuál es la integral de seno? O bueno, u otra forma de preguntarlo. Función trigonométrica que al derivarla nos da seno. Menos coseno. Menos coseno. Menos coseno, profe. Por menos coseno del ángulo evaluado. ¿Cómo? Menos coseno. Perdón, se cerró la aplicación. Profe, se apagaron. Ok. Nada más déjenme volverlo a abrir. No sé por qué se cerró. ¿Mande? Se apagaron las luces. Ahí voy, se cerró. Y ya vi. Se me cerró la aplicación. No sé por qué. Ya estaba fallando, pero ahí va. Abriendo. Bueno, quedamos que la integral, al final nos quedaba 2R entre pi, digo si alguien lo quiere seguir escribiendo, 2R entre pi, que multiplicaba a menos coseno del ángulo. Y eso lo evaluaban de 0 a pi. Lo siguiente que sigue ahí, en lo que esto abre, es que tenemos que evaluar de 0 a pi medios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Donde hay un ángulo, ponen pi medios, y donde hay un ángulo, ponen 0. Cuando nosotros evaluemos eso, lo que vamos a obtener, ya abrió la aplicación, déjenme se los comparto, si es que esto no se traba. Ahí va. Compartir pantalla. Está guay. Listo. A ver si no se borró nada. Ahí va. Voy a desplazar. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí va. Déjenle hago zoom. Otro tantito. Ahí está. Por fortuna no borro mucho. Ok. Esto nos quedaba que era 2R entre pi por menos coseno del ángulo. Este evaluado de 0 a pi medios. Entonces, 2R entre pi. Es más, el menos que está aquí, vamos a sacarlo de una vez. Acá afuera. Menos 2R entre pi. Coseno del ángulo evaluado de 0 a pi medios. Entonces, menos 2R entre pi. Y ahora sí evaluamos. Coseno de pi medios menos coseno de 0. Con este de acá. Coseno de pi medios, si ponen en su calculadora en radianes, siempre que vayan a utilizar un número que son múltiplos de pi, su calculadora tiene que estar en radianes. Coseno de pi medios vale 0. Coseno de 0 vale 1. Y entonces esto nos queda menos 2R entre pi por 0 menos 1 nos da 2R entre pi. Menos por menos es más. 2R entre pi por 1 es 2R entre pi. Y esto es el Y centro de masa. ¿Qué significa? Que el centro de masa de dicho cuarto de circunferencia, centro de masa, ¿Directamente proporcional? pues van a ser iguales uno con respecto al otro, solo por el hecho de que la densidad es constante. 2R entre pi, 2R entre pi. Ahí está. Esa sería la respuesta. Ese es el centro de masa de dicho cuarto de circunferencia. Profe. Mande. ¿Y por qué en los ejercicios pasados que hicimos centro de masa, por qué no lo buscamos por coordenada? Nada más nos buscamos un valor. Porque lo que estábamos haciendo acá es que los ejercicios son en una sola dimensión. ¿Sí? Todos los de acá eran con respecto de X. Entonces no había que ser en X y en Y. Es hasta este otro ejercicio, hasta este último es ya donde entraron dos dimensiones. ¿Sí? Okay. Entonces, es por eso la razón. Entonces aquí hicimos para X, para Y. Sí.
¿Listos para su ejercicio para salir? No, profe, ya se acabó toda la clase. Ya se canceló el para salir. Sí, profe, por los 9 minutos de más ya no hay para salir, No ¿no? estoy listo, pero sé que lo va a poner de todas maneras. Ok, déjenme le pongo esto en pausa.